Muy bien, pues muy buenas tardes. Espero que ya se me esté escuchando bien. Bienvenidos a una nueva webinar en estos días estamos organizando desde el clúster empresarial Andalucía Aerospace. Cada una de ellas muy orientada a darnos algunas de las claves que desde las empresas estamos necesitando para sortear esta grave crisis que nos ha tocado vivir en estos días y, por tanto, pues vamos eligiendo temáticas que puedan ser muy prácticas y de ayudas a todos los que nos toca gestionar en estas duras circunstancias. Agradecerle la asistencia de todas las personas que estáis hoy atendiendo esta webinar que hoy organizamos junto a nuestro socio colaborador Lebec y bajo el sugerente título, e interesante sin duda, de gestionar las empresas en tiempo de crisis y trataremos aspectos jurídicos relevantes. Lebec Abogados es una firma colaborador del clúster, viene trabajando con nosotros ya desde hace unos meses. Se trata de un despacho muy innovador, un despacho con una clara orientación al cliente y la excelencia, aunque trabaja en distintas áreas de la actividad jurídica, el ámbito mercantil, laboral, fiscal, en el terreno del derecho administrativo, la litigación, pero tiene una fuerte especialización en el derecho empresarial, fiscalidad, operaciones corporativas y reestructuraciones patrimoniales, lo cual nos viene fenomenal para tratar el tema que toca esta tarde. Para ello nos acompañan tres de sus socios, a los cuales también les doy, por supuesto, la bienvenida y les agradezco la disponibilidad que han tenido y que han mostrado para prepararse y ofrecernos esta webinar de esta tarde. Se trata de José Antonio Romero, de Francisco Arroyo y Alfonso Ollero. Muy rápidamente, a modo exclusivamente de introducción, no quiero dilatarme en estos minutos iniciales, pero comentar una breve semblanza de cada uno de ellos. Alfonso Ollero es un experto mercantilista, está especializado en derecho de sociedades, reestructuraciones empresariales y crisis societarias. Francisco Arroyo posee una amplia experiencia en derecho mercantil en el ámbito societario y contractual. Ha participado en numerosos procesos de fusiones y adquisiciones y actualmente también es secretario en varios consejos de administración. Y José Antonio Romero es especialista en reestructuraciones y adquisiciones y también en asesoramiento tributario. Los tres nos han propuesto, y nos parecía que estaba muy bien orientado, tres grandes bloques en su exposición, que van a ser la planificación fiscal y financiera, los aspectos societarios y mercantiles, y finalmente concluiremos hablando de la responsabilidad del empresario en la toma de decisiones que sin duda son muchas las que vamos a tener que tomar en estos próximos tiempos. Bien, pues como hacemos habitualmente, queremos que sea, como digo, lo más práctico posible. Vamos a tener oportunidad, además de sus exposiciones, que seguro que nos van a dar claves y pistas de por dónde debemos ir. Como digo, vamos a tener oportunidad de plantearles también aquellas dudas, aquellas cuestiones que estiméis pertinentes. Ellos me han sugerido que incluso a la finalización de cada uno de los bloques, pues antes de comenzar el siguiente, si hay alguna pregunta, pues que se pueda formular y quizás así sea todavía más práctico y más dinámico. Tenéis las dos vías, bien podéis levantar la mano, virtual, por supuesto, y si no, utilizar también el chat y os daremos paso para formular la pregunta verbalmente o si preferís la formularemos nosotros a nuestros expertos de esta tarde. Y yo sin más pues le voy a dar la palabra inicialmente a Francisco Arroyo y agradeciéndole de nuevo su presencia esta tarde en esta webinar de Andalucía Aerospace.
Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a Andalucía Aerospace por darnos la oportunidad de tener esta sesión junto con los asociados y con los socios colaboradores que han tenido a bien incorporarse a la misma. Efectivamente, como decía Juan, nosotros somos un despacho muy orientado a la empresa, al mundo de los negocios, y entendemos que estamos ante una situación que ya es consabida de grave crisis sanitaria que ha vertido en crisis económica y en crisis empresarial, y creemos sin duda que es momento de asesorarse, que es momento de tener herramientas al alcance de la empresa y del empresario a la hora de tomar decisiones, que como decía y como adelantaba Juan, serán muchas y serán muy, muy relevantes, y creemos que podemos aportar nuestro granito de arena y podemos aportar valor a la hora de dirigir las compañías de las empresas asociadas. Evidentemente, estamos ante una cierta inseguridad jurídica como consecuencia de los constantes cambios legislativos que está habiendo. Hoy, además, es martes y todos los martes, como sabéis, hay Consejo de Ministros y hay novedades. De todas formas, sí queríamos lanzar un mensaje de que creemos que si bien es cierto que con mucha incertidumbre y con muchos cambios, pero que el legislador va dando paso en su mayoría en aras a la continuidad de las empresas y en aras a procurar un marco jurídico adecuado para tomar decisiones y para continuar con nuestros negocios y con nuestras empresas en funcionamiento a futuro. Es evidente que el año 2020 y seguramente el 2021 serán años de grave crisis económica, pero eso no obsta para que existan herramientas al alcance de los empresarios que permitan la continuidad de sus empresas. Como decía Juan, vamos a desarrollar la sesión por 3 bloques. El primero será la planificación financiera y fiscal, que hablará José Antonio Romero. Después hablaremos de los aspectos societarios y mercantiles y, en último lugar, la responsabilidad del empresario en la toma de decisiones. Por mi parte, va a tomar la palabra José Antonio Romero, que va a hablar de la planificación fiscal y nos va a tratar de dar algunas claves para poder sacarle el máximo jugo posible a la planificación financiera y fiscal en las empresas. Me quedo aquí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia, entre comillas, ¿no? ¿Por qué surge un poco esto? Sobre todo en relación con el tema tributario. Bueno, pues aquí hay un problema importante, además de que las arcas medidas tributarias que se han ido adoptando, que ahora comentaremos las más importantes, aquellas que nos puedan afectar de forma más directa, comentando con compañeros, comentando aquí en el despacho, nos vamos a encontrar con un problema relevante en julio de 2020. El impuesto sobre sociedades que se presenta en julio de 2020 es el impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2019, que en principio no estábamos en crisis, es más, estábamos en una senda de crecimiento. Y nos planteamos bueno, pues diversas cuestiones en cuanto a cómo afecta toda esta crisis del coronavirus a ese impuesto sobre sociedades de 2019, que se presenta además conforme a la contabilidad de 2019. Es decir, nos vamos a encontrar con un año en el que estamos sometidos a la mayor crisis de la historia desde que hay datos, con una caída del PIB estimada del 12%, y sin embargo vamos a presentar un impuesto sobre sociedades con un resultado del ejercicio 2019 que puede dar lugar a tener que pagar impuestos. Ante esto, nosotros ¿qué nos planteamos? Nos planteamos qué efecto tiene qué efecto tiene en las cuentas anuales de 2019 todas aquellas correcciones que se pudiesen tener que hacer como consecuencia de pues toda la crisis del coronavirus, ¿no? Bueno, pues las correcciones estrictas que habría que hacer, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, pues evidentemente habrá que volver a valorar o valorar adecuadamente las cuentas de clientes. Es muy posible que muchos de nuestros clientes no los puedan pagar. Valorar los activos financieros, pues acciones cotizadas, bonos y todo este tipo de partidas del balance que seguramente habrán sufrido deterioros en el primer trimestre del ejercicio 2020. La valoración de los elementos del inmovilizado, que también se pueden haber visto afectados. Por supuesto, la valoración de las existencias que durante 2 o 3 meses se pueden haber quedado en
en stock y que pueden haber perdido valor, bien por obsoletas, bien porque no se hayan mantenido adecuadamente, y la valoración de pasivos y posibles reclamaciones ante incumplimiento. La primera cuestión que nosotros nos tendríamos que hacer es estas valoraciones que tenemos que hacer, que ya sabemos que, o ya sabemos a lo largo del primer trimestre de 2020, hemos podido comprobar que posiblemente se habrán deteriorado, si esto va a tener efecto en los estados financieros del ejercicio 2019. Y si en la medida en que tenga efecto en los estados financieros del ejercicio 2019, va a tener efecto en la presentación o en la liquidación del impuesto sobre sociedades que se presenta como máximo el 25 de julio de 2020 hasta la fecha. De momento no se ha comentado nada en cuanto a la posibilidad de que se amplíe este plazo de presentación, ni se ha adoptado ninguna medida extraordinaria en relación con el mismo. Pues bien, esta cuestión ya se plantea se planteaba en dos informes elaborados por el Consejo General de Economistas, uno de marzo y otro de mayo de 2020, en los que se concluía que en aplicación de la norma de registro y valoración 23 del Plan General de Contabilidad, hechos posteriores al cierre, pues se concluía que en la medida en que las circunstancias no se daban a 31 de diciembre, las circunstancias que han motivado esos posibles deterioros o esos potenciales deterioros no se daban a 31 de diciembre de 2019, la contabilidad te obliga a hacer mención en la memoria de que esto ha ocurrido, de que estos deterioros se han dado, además te obliga a cuantificarlos o explicar el por qué no puedes cuantificarlos, pero no afectan a los estados financieros de 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía una cuenta de clientes con un saldo excesivo, porque a día de hoy no lo voy a poder cobrar como consecuencia de la crisis, yo voy a estar obligado a hacer referencia a la memoria, a cuantificarlo, pero no me va a afectar al resultado del ejercicio 2019. Esto ha sido confirmado recientemente por una consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de mayo de 2020, en el que se plantea, en concreto, la cuestión de qué pasa con las cuentas de cobros de clientes y deudores en los que se van a producir pérdidas. El ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, concluye con total claridad, considerando que son hechos posteriores al cierre, cuyas circunstancias no se daban a 31 de diciembre de 2019 y que, por lo tanto, no van a afectar al resultado contable del ejercicio 2019. Sí que existe una obligación de hacer mención en la memoria y, a ser posible, de valorar qué impacto tendrá todos estos hechos posteriores al cierre en los estados financieros. ¿De acuerdo? Se pregunta además por las cuentas de clientes, de manera, a mi parecer, inteligente, se pregunta también por las cuentas de pasivos de activos financieros, porque, bueno, lo que plantea en estas consultas es, oye, ya en el último trimestre de 2019 la bolsa estaba bastante convulsa, con lo cual yo podría entender que estas circunstancias en relación con los activos financieros sí que existían, ¿no? Estas circunstancias sí que existían a 31 de diciembre de 2019. Pues yo creo también que con buen criterio, porque al final la caída importante en bolsa se ha producido en el primer trimestre de 2020, el ICAC se pronuncia en el sentido de que se remite a lo anteriormente dicho en cuanto a las cuentas de clientes, cobros y deudores. Es decir, esto es un hecho posterior al cierre cuya circunstancia no se da el 31 de diciembre y, por lo tanto, no tendrá efecto en los estados financieros, pero sí en la memoria. En relación con esto, cabría plantearse, una vez concluido el resultado contable del ejercicio 2019, es poco probable que lo podamos modificar como consecuencia de los efectos del COVID. Lo que sí se plantea también en esta consulta, se plantea también en estos informes del Consejo General de Economistas, es la posible inaplicación del principio de empresa en funcionamiento, que es un principio que está en el marco conceptual de la de contabilidad y que establece que tú, cuando valoras los activos y los pasivos, es decir, cuando valoras los estados financieros, tienes que considerar, salvo por el contrario, que la empresa va a seguir funcionando. Evidentemente, no es lo mismo la valoración de una empresa que se va a vender o que se va a liquidar que la valoración de una empresa que tiene vocación de continuidad. Pues, en este caso, pues bueno, el ICAC, al que también se le pregunta esto, pues sí, efectivamente establece que, oye, pues que habrá que analizar si se dan las circunstancias para poner en duda o en tela de juicio
que ese principio de empresa en funcionamiento es aplicable o no es aplicable. En este sentido, existe una resolución del ICAT de 18 de octubre de 2013 que establece cómo se debe de contabilizar una empresa en relación con la cual se considera que no le resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento. Y establece, a modo ejemplificativo, una serie de circunstancias que podrían dar lugar a entender que existen incertidumbres materiales que pondrían en riesgo esa continuidad de la empresa. Pues son circunstancias totalmente lógicas. Por ejemplo, enumero algunas o enuncio algunas. Posición patrimonial neta, negativa o capital circulante negativo, lógico. Préstamos a plazo fijo próximos a su vencimiento sin perspectivas realistas de reembolso o renovación, o dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo. Indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores. Flujos de efectivo de explotación negativos en estados financieros históricos o prospectivos. Ratios financieros claves desfavorables. Pérdidas de explotación sustanciales o deterioro significativo del valor de los activos utilizados para generar flujos de efectivo. Establece también otra serie de signos que pueden en virtud de los cuales se pueden entender. Pues operativos, por ejemplo, intención de la dirección de liquidar la entidad. O legales, pues que no se cumplan todos los requisitos que establece la normativa en cuanto a la relación patrimonio neto capital. Esto está aquí. Si queréis, nosotros lo que vamos a hacer es enviaros la documentación o la parte de la documentación con la que estamos trabajando para que lo podáis valorar. ¿Por qué? Porque si el empresario, el administrador o el órgano encargado de elaborar las cuentas anuales entiende que se dan estas incertidumbres materiales, está obligado por la normativa contable a incluir en la memoria la existencia de esas incertidumbres materiales y hacer referencia a si entiende que son llevaderas, es decir, si la situación va a mejorar en el futuro y por lo tanto entiende que debe seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento, o directamente y de forma explícita entender que la situación financiera de la compañía no va a permitir su continuidad y que por lo tanto para elaborar los estados financieros no se ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento. Esto es importante y sobre todo es importante de cara a la información que se transmite a terceros. Una entidad financiera que vaya a conceder un préstamo ante una memoria en la que se haga referencia a que existen dudas en cuanto a que resultaría de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, pues la verdad que le va a resultar bastante complicado conceder financiación. Sin embargo, es una obligación contable que se tiene que cumplir. Es una obligación que si además no se cumple, podrá tener las consecuencias que se deriven de elaborar unos estados financieros que no sean correctos. Esto es para las empresas que no estén auditadas. Para las empresas que estén auditadas, llama la atención una comunicación emitida recientemente por la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores, en la cual se les da una serie de consejos a los auditores para valorar las cuentas anuales de las compañías en estos momentos de crisis. Y uno de ellos es la evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Es decir, tienen una orden expresa de prestar una atención especial a si resultaría de aplicación o no ese principio de empresa en funcionamiento. En nuestra opinión, esto va a dar lugar a discusiones adicionales a las que ya se tenían con los auditores, porque es muy posible que muchos de ellos entiendan que este principio de empresa en funcionamiento no resultaría de aplicación. Ante esto, ¿el auditor qué se va a encontrar? Pues el auditor se encontraría en un caso práctico normal, si existiesen estas incertidumbres, ¿qué es lo que haría? Pues tendría que ver si en la memoria se ha hecho referencia a las incertidumbres. Bueno, primero se podría encontrar con un caso en el que efectivamente entienda que resulta de aplicación a pesar de las dificultades el principio de empresa en funcionamiento. Y entonces valorará si se ha hecho referencia correctamente en la memoria a estas circunstancias materiales, si se ha explicado correctamente, para lo cual emitirá entonces una opinión favorable, haciendo una breve referencia, en este caso, a esa situación atípica. Podría entender también
oye, yo entiendo que es de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, pero no se ha explicado correctamente en la memoria, por lo cual puede poner alguna salvedad o emitir una opinión desfavorable, o se puede encontrar con situaciones en las que el empresario decida aplicar el principio que hemos comentado anteriormente y que el auditor entienda que no. En este caso, lo que hará el auditor directamente es no emitir opinión o emitir una opinión desfavorable, con las consecuencias tan graves que tendría esto a la hora de la información, ¿no? Para emitir confianza a los terceros en el mercado, ¿no? Esto es un poco un resumen, bueno, como nota curiosa, realmente la contabilidad de una empresa a la que no se le aplica este principio no es tan diferente de la contabilidad de otras empresas. Tiene algunas matices. De hecho, esta resolución de 18 de octubre de 2013 establece que la contabilidad es la normal, los principios son los mismos con algunas excepciones, ¿no? Con algunas matizaciones que se hacen, que no vamos a entrar en ellas. En resumen, nos encontramos con una situación en la que probablemente la mayor parte de las empresas tengan que dotar deterioros en sus cuentas de clientes, dotar provisiones como consecuencia de reclamaciones por incumplimientos de contratos o cualquier otra circunstancia, pero todo esto lo tendrán que hacer durante el ejercicio 2020 y no van a tener efecto en el ejercicio 2019. Lo que sí tendrán que hacer es mención en la memoria a todas estas circunstancias y, a ser posible, cuantificarlas también en la memoria. Y, además, en este caso, el empresario tendrá que valorar meticulosamente si entiende que la compañía continuará funcionando o no continuará funcionando en el futuro para aplicar o no aplicar el principio de empresa en funcionamiento. Y si entiende que el resultado de aplicación del principio de empresa en funcionamiento, pues se tendrá que pelear con el auditor si este entiende que no, que será pues, una pelea que ya habrá que tener y que seguro que muchos directores financieros y algunos escuchándonos ya habrá tenido en relación con otras cuestiones, ¿no? Esto es un poco un resumen de los efectos que tendría en la elaboración de los estados financieros toda esta crisis del coronavirus. ¿Verdad? Después, bueno, sí es interesante también en relación con aquellas empresas que hayan llevado a cabo ERTES o que hayan solicitado ERTES y que les estén aplicando, la forma de contabilizarlas está establecida. No hay ninguna consulta reciente, pero sí que hay consultas similares de ICAR, a las cuales hace referencia este informe de mayo del Consejo General de Economistas y bueno, lo que establece es que la bonificación en las cuotas o la reducción en las cuotas al final se va a considerar como una subvención que irá a resultados como una subvención corriente y no de capital, y que el gasto en seguridad social se va a contabilizar igualmente, con lo cual el efecto es neutro. Se contabiliza el ingreso y se contabiliza la subvención. Esto en cuanto a el efecto que tendría en las cuentas anuales. Pasamos a la fiscalidad. El impuesto sobre sociedades, pues hemos comentado, se calcula conforme al resultado del ejercicio 2019 más los ajustes extracontables. La ley del impuesto sobre sociedades, artículo 10.2, 10.3, te dice que tú, para calcular el impuesto sobre sociedades, tienes que partir del resultado contable. Ese es el pilar básico del impuesto sobre sociedades. Con lo cual, además, a este impuesto sobre sociedades, pues se le hacen una serie de ajustes extracontables. Hay gastos que no son deducibles y, por lo tanto, hay que hacer ajustes positivos. Hay ingresos que no son fiscalmente computables y hay que hacer ajustes negativos. Pero, grosso modo, es el resultado contable el que te sirve para calcular el impuesto sobre sociedades con los consiguientes ajustes. Implicaciones, pues que vamos a partir del impuesto sobre sociedades 2019, que nos va a dar lugar del resultado contable de 2019, que nos va a dar lugar al resultado que corresponda, y a la tributación en el impuesto sobre sociedades que corresponda, que habrá que presentar el 25 de julio, como muy tarde, de 2020, y habrá que ver por parte del Gobierno si se toma alguna medida que permita aplazar de alguna forma el pago de ese impuesto, porque desde luego lo que sí puede tener es un impacto muy importante en la liquidez de las compañías, sobre todo en aquellas compañías que hayan tenido un resultado generoso en el ejercicio 2019 y que no creo que a 25 de julio de 2020 estén para pagar mucho impuesto sobre sociedades. No sé muy bien por dónde van a ir los tiros, la verdad, en cuanto a las medidas tributarias que se han ido adoptando hasta el momento, no han sido muy
muy contundentes. Habrá que esperar un poco a ver qué se decide. Como esto va cambiando semana a semana. ¿Qué más? ¿Qué podemos comentar del impuesto sobre sociedades? Pues la limitación a la compensación de bien. Es probable que muchas compañías durante este ejercicio tengan pérdidas. Esas pérdidas en el impuesto sobre sociedades se pueden compensar en ejercicios futuros, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los cálculos, porque suele pasar y se olvida que esa limitación, que esa compensación de las bases imponibles negativas que uno obtiene en un resultado concreto, en 2020, por ejemplo, si yo tengo un resultado contable negativo y eso se traduce en una base imponible negativa, eso yo lo podré compensar en el futuro hasta 1 millón de euros libremente. Pero a partir de 1 millón de euros hay un límite a la compensación de las bases imponibles negativas que es del 70% de la base imponible positiva que se obtenga en los ejercicios siguientes, con lo cual nos podemos encontrar con situaciones en las que, a pesar de haber tenido muchísimas pérdidas en el ejercicio 2019, así haberlo acreditado y así aparecer en el modelo, todas esas pérdidas no las podemos compensar de una vez en ejercicios futuros, siempre y cuando los beneficios de un ejercicio en concreto superen el 1 millón de euros, ya que existirá esa limitación de las bases imponibles negativas. Pues que el impuesto sobre sociedades ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Y la verdad es que es un impuesto que para la mayor parte de las empresas se ha simplificado bastante. Ya casi no existen deducciones, ya casi no existen bonificaciones. Se ha dejado bastante sencillito. El tipo impositivo es el mismo para todas las sociedades. Quizás, y además especialmente aplicable a este sector, la deducción por I+D sí que sería interesante. Habría que valorar la posibilidad de capitalizar esta deducción por inversión y desarrollo. La normativa del impuesto sobre sociedades establece la posibilidad de, siempre y cuando esta deducción por inversión y desarrollo, por investigación y desarrollo, no acabe de comerse la cuota completa, pues se puede solicitar la capitalización de la deducción que se tenga reconocida siempre y cuando se renuncie al 20% de la misma. Un ejemplo muy sencillo, si a mí no me sale a pagar impuestos sobre sociedades, yo la deducción no la puedo aplicar, porque no tengo cuota íntegra. Lo que se puede hacer es solicitar que se capitalice o se solicita directamente una devolución o ese incentivo fiscal a Hacienda en forma de dinero a la agencia tributaria. Además, con nuestra experiencia, ese derecho de crédito que nace en relación con el Estado es susceptible de anticiparse por parte de las entidades financieras. En el ejercicio 2019, es decir, en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019, que se presenta ahora en 2020, se puede solicitar la capitalización de la deducción por I+D del ejercicio 2018 y así sucesivamente. Podría ser interesante, siempre y cuando para compensar, para amortiguar las cuotas a ingresar, pues el plantearos capitalizar esas cantidades que aparecen, ¿no? Poco más se puede decir en relación con el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019. Que se haga un análisis muy exhaustivo, sobre todo en relación a gastos que no están contabilizados y que se tengan que contabilizar, gastos que estén devengados, aunque no tengamos facturas, si tenemos los tickets o aún sin tener tickets, gastos que estén devengados y que consideremos que ya son firmes, que podamos contabilizar en el ejercicio 2019, ingresos que pues muchas veces cuando no hay problemas tributarios se anticipan sin analizarlos muy a fondo y quizás correspondan a otro ejercicio. Todo este tipo de cuestiones, sobre todo también la cuenta de clientes, es importante la cuenta de clientes, pero conforme a las circunstancias que existían a 31 de diciembre de 2019, valorarla, ver si se puede adoptar algún deterioro y cuestiones de este tipo. Pues las libertades de amortización, en el caso de que haya habido contrataciones, es un incentivo interesante, permite amortizar libremente determinados activos del inmovilizado y poco más hay en cuanto a planificación fiscal en relación con el impuesto sobre sociedades. En cuanto a las medidas COVID-19, no 9, en cuanto a las medidas COVID, pues son muy cortitas, sencillamente las que se han establecido a nivel estatal en cuanto a lo que nos pueda resultar de aplicación directamente, pues el aplazamiento de deudas que antes no se podían aplazar, como por ejemplo el IRPF,
hasta 30.000 euros para aquellas sociedades que en el ejercicio 2019 tuviesen una facturación inferior a 6.010.000 euros, ¿no? También se ha ampliado el plazo de presentación de los modelos de abril. Esto, pues, esta es la demanda que vino sonando durante el mes de abril de todos los autónomos que, pues, evidentemente, no tenían acceso a su gestor, no tenían la documentación, tenían muchas más dificultades para presentar las declaraciones de IVA en abril. Pues nada, esta declaración de IVA se ha trasladado a mayo, al 20 de mayo, pero solo afecta a aquellas personas o aquellas entidades con volumen de facturación inferior a 600.000 euros, con lo cual está muy limitado. Esta sí es interesante, la última. Esta sí hay que tenerla bastante en consideración, que es la posibilidad de modificar la modalidad de cálculo del pago fraccionado en octubre de 2020. El pago fraccionado en el impuesto sobre sociedades, que se paga en abril, octubre y diciembre, tiene dos formas de cálculo. Una forma que es un sistema cuota, que es un porcentaje fijo en relación con la cuota del último ejercicio presentado, un 18%. Si yo el ejercicio en el pago fraccionado de octubre ya habré presentado el impuesto sobre sociedades de 2019, con lo cual yo cogeré la cuota íntegra y le calcularé un porcentaje, el 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy calculando un pago fraccionado que no tiene nada que ver con mi resultado o con mi evolución durante el ejercicio 2020. Realmente tiene que ver con la evolución del ejercicio 2019, que muy probablemente será mucho mejor que la situación en 2020. Normalmente, tú puedes cambiar a otra modalidad, ese cambio se puede hacer en febrero, que es al sistema base, que lo que se hace es que se van calculando resultados parciales. Y yo para el pago fraccionado de abril calculo un resultado hasta final de marzo y para el pago fraccionado de octubre calculo un resultado desde enero hasta septiembre, con lo cual sí que voy adelantando a Hacienda la cantidad que más o menos está relacionada con la evolución contable y del resultado del propio ejercicio. Como he dicho antes, la posibilidad de cambiar a una modalidad u otra está establecida por una normativa tributaria en febrero. Sin embargo, pues yo creo que además inteligentemente se establece en uno de estos reales decretos la posibilidad de modificar el cálculo del pago fraccionado de cuota a base en octubre de 2020, es decir, cuando se presente el siguiente pago fraccionado. Eso sí, esto solo va a aplicar a aquellas empresas que facturen menos de 6 millones de euros, porque las que facturaban más de 6 millones de euros ya estaban por el sistema base de forma obligatoria. No hay muchas más medidas. Hay alguna medida en relación con el IVA, alguna cosilla en relación con el IAE que ha salido en prensa hace poco, ¿no? Creo que se va a aplazar también. Alguna medida de la Junta de Andalucía, en este caso de aplazamiento de pago de transmisiones patrimoniales, creo que 3 meses o algo así. No voy a entrar en detalle las mismas, las tengo aquí, pero no me parece que sean relevantes ni que vayan a generar una liquidez importante a las empresas. Como podéis comprobar, las medidas son escasísimas y en mi opinión, a medida que nos vayamos acercando al 25 de julio, se van a ir alzando más voces en relación con la contradicción que es presentar un impuesto sobre sociedades muy bueno en un ejercicio especialmente malo y además con una proyección, con una previsión al menos a medio plazo y corto negativa. ¿De acuerdo? Dicho esto, y para terminar mi intervención, nosotros vamos a dar una serie de consejos en cuanto a lo que es quizás no tanto la gestión de la compañía, que sí que, porque ahí habría que valorar la agilidad de la toma de decisiones, todas estas cuestiones que quizá Paco pueda comentar ahora, pero yo lo que sí os diría a todos es que tenéis que prestar muchísima atención a la caja. Si el foco de atención en estos momentos es la caja, esto ya lo sabéis, supongo, pero no saberlo y hacerlo, es decir, saberlo y elaborar los modelos apropiados, pues a veces ese pasito es lo que marca la diferencia. No es lo mismo tener un presupuesto a un año que tener un presupuesto mensual y que se vaya revisando y que además se vayan analizando las desviaciones. Nuestros consejos en este sentido, pues elaborar, ya se tendría que haber elaborado un modelo muy realista de cash flow que permita conocer pues, de forma anticipada la situación de la tesorería ante diferentes escenarios. Esto es esencial. En la situación en la que estamos, de falta de ingresos, en la situación en la que estamos, en la que muchos gastos se han mantenido, pues es esencial saber si yo el mes que viene voy a tener dinero para pagar o no voy a tener, o si no es el mes que viene, dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Qué se tiene que hacer? Pues realizar un análisis muy detallado de las cuentas de clientes y de los proveedores, ¿vale? Además de los ciclos de cobro y de pago. Hay que acortarlos, es decir, uno tiene que cobrar antes y pagar después, ¿no? Esto es muy lógico, muy básico, pero
pero hay que hacerlo. La determinación de los costes financieros, hay que tener mucho control de los mismos y de los plazos de pago de los mismos. Es importante también controlar muy bien todas aquellas líneas de circulante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con las líneas de circulante normalmente se renuevan cada año. Nos podemos encontrar con situaciones en las que el banco pues nos plantee que encuentra, o nuestro gestor, que encuentra ciertas dificultades para convencer a riesgos de que nos renueven esas líneas de circulante de acuerdo con la nueva información financiera que podamos aportar. Pues como ya he dicho, si bien esto no tendrá efectos en el resultado de 2019, sí que se debe de hacer mención en la memoria y además cuantificarlo, con lo cual en principio debería de quedar constancia en la memoria del riesgo que se está asumiendo. Esto cuando se dé por parte de las entidades financieras pues puede plantear dificultades a la hora de renovar estas líneas de circulante. Además son líneas de circulante que se vienen renovando de forma automática y uno las deja un poco al lado y no tiene a veces muy controlado cuáles son los plazos de vencimiento. Nuestro consejo es que se repasen todos los productos financieros de financiación que se tengan con entidades financieras y que se tengan muy controlados los plazos y sobre todo que se anticipen las medidas que se tengan que tomar en relación con las negociaciones con esas entidades financieras. Pues por último, pues determinar las nuevas necesidades de inversión. Desde luego no es un momento para iniciar grandes proyectos, pero seguramente al menos las básicas, las que se tengan que llevar a cabo por fuerza, pues habrá que determinarlas y habrá que cuantificarlas. ¿Con esto qué se hace? Pues con todo esto se elabora un modelo de cash flow y a partir de ahí veo si la caja que tengo va a ser suficiente o no para mantener a la compañía a flote. Se plantean diferentes escenarios, un escenario en el que se ingresaría al 100%, un escenario en el que se ingresaría al 70% y otro al 60%, por ejemplo, para que se exprese bien el modelo y se vea un poco cómo evolucionaría esa caja. Una vez determinado ese modelo, pues ver un poco qué se puede hacer. Oye, si la caja no es suficiente, pues a lo mejor hay que reducir los costes de producción con el objeto de incrementar la productividad. En este sector, además, es especialmente importante el plan estratégico del sector de septiembre de 2019, entre las conclusiones de las que se extraían, manifestaba, pues venía a señalar la diferencia de productividad, la diferencia en el crecimiento de productividad de las empresas andaluzas del sector en relación con las empresas españolas y europeas. Es cierto que la productividad se ha ido incrementando, el empleo y la facturación se ha ido incrementando en los últimos 10 años a nivel andaluz, pero la productividad se ha incrementado menos de lo que ha crecido la productividad española y de lo que ha crecido la productividad europea. Con lo cual, al final, en términos relativos, que es lo importante, la productividad ha descendido en relación con el conjunto de España y en relación con cómo se mejora esta productividad, pues bien, incrementando la facturación por empleado o bien reduciendo los costes por euro facturado. En este sentido, ¿qué sería interesante? Pues siempre seguro, siempre o casi siempre se puede recortar algo los costes y ser más eficientes. Por tanto, nosotros aconsejamos que hagáis un análisis muy detallado de los costes de producción a ver si, de alguna forma, estos se pueden ver reducidos, aprovechando además así uno de los consejos que hace este plan sectorial de septiembre de 2019 e incrementar la productividad de las compañías, ¿no? Con esto, una vez hecho esto, ya tengo mi fotografía, sé cómo va a evolucionar mi compañía, pues a partir de ahí determinaré mis necesidades de financiación. Si considero que voy a llegar, que voy bien de caja, pues a lo mejor no hay que pedir nada. Que considero que no, pues a lo mejor tengo que ampliar algo las líneas de circulante. A lo mejor me tengo que ir al ICO a pedir uno de estos préstamos que tenemos ahora encima de la mesa. O a lo mejor me tengo que ir directamente a una reestructuración financiera y tengo que hablar con mi pool bancario y plantear nuevos plazos de amortización. Un periodo de carencia es habitual. O sea, lo que pasa es que sí es cierto que esto se tiene que hacer de forma decidida. Uno no puede estar con dudas en este sentido. Es decir, uno no puede llamar a la puerta de las entidades financieras, esto por nuestra experiencia, uno no puede llamar a la puerta de las entidades financieras, avisar un poco o levantar un poco las alarmas y después salirse un poco hacia afuera y después volver a preguntar, ¿no? Uno tiene que ir ya con un plan muy concreto, con un modelo de cash flow bien elaborado y que sea realista, a ser posible con un IBR elaborado por una consultora independiente en caso de que fuese necesario, para que las entidades financieras no pongan en duda el modelo de cash flow y con esto plantearse delante de las entidades financieras y decir, oye, yo necesito este nuevo plan de pago. La verdad es que lo cierto es que sí que están siendo bastante tranquilas o bastante flexibles a la hora de conceder financiación,
también es cierto que estaba dada por el Estado, con lo cual así es un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que existe cierto aire de que entre todos deberíamos de sacar esto, y si las empresas son solventes y son viables, no tiene por qué no concederse esa financiación adicional. Eso quizás sea un poco más difícil, pero al menos sí que renegociar los calendarios de pago. Eso, por esa vía, sí que suelen entrar con más facilidad las entidades financieras. Y por último, pues una revisión periódica de ese modelo de cash flow continua, semanal, bisemanal, mensual, como se quiera, pero cuantas más veces mejor, de forma que se puedan determinar las posibles desviaciones en relación con el modelo y las causas de esas desviaciones, para que se tenga muy controlado, se ponga mucho el foco en la tesorería y en la caja de la compañía. Bueno, y por mi parte nada más. Espero que os haya parecido interesante. No sé si hemos comentado antes la posibilidad de hacer alguna pregunta, bien durante la exposición, bien al final de cada bloque. Si no, pues paso la palabra a mi compañero Alfonso Ollero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Buenos días. ¿Alguien tiene una pregunta en la asistencia antes de pasar al siguiente bloque? De momento no hay preguntas. Si os parece, pasamos al siguiente bloque y ya luego volveremos a hacer turno de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Ollero. Bueno, a mí se me ha encomendado un poco que trate sobre las cuestiones societarias y mercantiles relevantes en un momento de crisis empresarial. Como comprenderéis, la materia es suficientemente extensa como para estar varios días hablando, ¿no? Con lo cual, reducir esto a los escasos 15 o 20 minutos que como máximo me quiero extender, pues es complejo. Con lo cual, mi idea, o con lo que saldría medianamente contento, es con reflejar una serie de cuestiones, sintéticamente, establecer una serie de planteamientos o de propuestas de mejoras o de consejos en relación a 3 asuntos en concreto. Un primer asunto, que es la estructura societaria, ¿vale?, relativa un poco al régimen jurídico de la sociedad, al funcionamiento de los órganos sociales. Una segunda cuestión que es relativa al aspecto más operativo de la compañía, que son las relaciones comerciales de la compañía o las relaciones contractuales internas, ¿vale? Y un tercer bloque por el que voy a pasar sucintamente para no pisar los comentarios de mi compañero Paco, que va a hablar finalmente sobre ello, que es sobre la crisis de la compañía y, en su caso, pues las situaciones concursales o preconcursales. Comenzando por donde se debe, por el principio, pues bueno, el funcionamiento de los órganos sociales en una compañía, que ya de por sí es importante a lo largo de toda su vida, cobra especial relevancia en supuestos de crisis empresarial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque digamos que destapa la necesidad de un valor fundamental de la compañía, que es el principio o el valor de la toma de decisión, la toma ágil de decisión o la correcta o la rápida toma de decisión, que lógicamente vincula en gran medida a la estructura de los órganos sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una compañía, pues por su propia naturaleza, las decisiones se toman a través de sus órganos, con lo cual hay que prestar especial atención a la composición, a la estructura y al funcionamiento de los órganos sociales, ¿vale? Se sabe que las crisis, la actual y la precedente, pues son momentos de decisiones, son momentos de acuerdos y, lógicamente, los órganos sociales se erigen como instrumento para hacer frente a las situaciones, a las contingencias que se vayan generando a lo largo de todo este periodo. Bueno, dicho esto, mi idea no es, lógicamente, orientaros a cómo debe estructurarse orgánicamente vuestra compañía en concreto, porque, evidentemente, cada empresa pues es una idea, cada idea es un mundo, con lo cual entenderéis que lógicamente tendríamos nosotros que analizar previamente cuáles son las circunstancias, los requisitos y cuáles son la situación económico-financiera de la compañía para saber cómo debe estar estructurado. No obstante, lo que sí podemos, o con lo que sí me quedaría tranquilo, sería con que el empresario o el ejecutivo de la compañía se planteara una serie de cuestiones en torno a la organización o al funcionamiento de sus órganos. ¿Cuestiones como qué? Pues cuestiones como, oye, ¿conozco cuál es el funcionamiento de la Junta General?
sé cuáles son las decisiones que requiere la Junta General. Ustedes, como nosotros, sabemos que hay órganos dentro de las compañías pues, que son más ágiles y otros pues, que son más garantistas y requieren una serie de procedimientos a la hora de no solo adoptar sus decisiones, sino incluso de celebrar sus sesiones, ¿no? Oye, me interesa que la Junta General reduzca sus competencias para hacer más ágil la compañía, o todo lo contrario. Me interesa que la Junta General y que los socios, a los efectos de dotarle de mayor garantía, asuma más competencia o más facultades. Y respecto al órgano de administración, me interesa que el órgano de administración sea colegiado, me interesa que el órgano de administración sea mancomunado, y en el caso de que así sea, me interesa que existan consejeros ejecutivos o delegados, me interesa que existan determinadas decisiones que se puedan adoptar, digamos, sin el acuerdo del órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, funcionaría mucho o funciona mucho y sirve de ayuda el hecho de que todos los órganos de administración en una compañía se encuentren reglamentados. Es decir, que mediante estatutos o mediante pactos parasociales exista una serie de directrices pues, que ayuden a los órganos a desarrollarse con cierta agilidad, ¿vale? Dicho esto, y expuesto los planteamientos que, digamos, sirven un poco de guía, lo que sí es claro es que hay dos propuestas que sí pueden ser de general aceptación para la gran mayoría de empresas de cualquiera de los sectores, ¿no? ¿Qué dos? Y en situaciones de crisis, pues una de ellas, pues que todos los acuerdos se encuentren documentados mediante actas, lógicamente, acuerdos de todo tipo, es decir, oye, pues si se declara un ERTE, pues que se encuentre documentado el ERTE, o si se hace una reducción de la jornada laboral, que se encuentre documentado a través del acta correspondiente del órgano de administración, o incluso en decisiones algo más relevantes, aunque no sea preceptiva el acuerdo, a través del acuerdo correspondiente de Junta General. Y en segundo lugar, que se prevean órganos solidarios, colegiados, o en el caso de que así no sea, establecer nombramientos para suplentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ya es importante en una compañía evitar el bloqueo, mayor perjuicio provocaría en una compañía que se encuentra o que atraviesa un periodo de crisis empresarial, ¿vale? En esta línea, o siguiendo esta línea para facilitar el desenvolvimiento de los órganos sociales, la normativa COVID pues, ha aplicado o ha aprobado una serie de medidas que, bueno, intentaré pasar un poco por alto aquellas que estén directamente dirigidas a los periodos al periodo del estado de alarma, porque, bueno, por mucho que se atrase 15 o 20 días, desde luego estamos ya, digamos, cerrando esta etapa, ¿no? Y me centraré un poco más en aquellas que, digamos, vienen para quedarse. Una de ellas en concreto es la celebración de sesiones a distancia. Os resultará poco relevante a determinadas empresas resultará poco relevante el hecho de que se puedan celebrar celebraciones, o sea, se puedan celebrar sesiones a distancia, pero desde luego es una medida que cobra mucha importancia. ¿Por qué? Bueno, en los consejos de administración ya se viene haciendo comúnmente, no hay ningún problema, aunque incluso con carácter general, aunque no estuviera establecido en estatuto, aunque sí así debiera estar, pues se celebran reuniones sin sesión en las que se adoptan acuerdos con la aquiescencia de los consejeros. Pero sí cobra mayor importancia en las sesiones de Junta General. ¿Por qué? Bueno, pues porque las sesiones de Junta General, en primer lugar, para que puedan celebrarse a través de vías telemáticas, pues tenían que estar previstas en estatutos sociales, ¿vale? Pero es que además, aunque estuviera previsto en estatutos sociales anteriormente, bueno, pues era una facultad del socio asistir o no asistir. Actualmente no, actualmente es una imposición del órgano de administración el hecho de que se celebren por vía telemática y, bueno, y en el futuro, ¿cómo será? Bueno, pues en el futuro se entiende, ¿no? Por esta, digamos, esta tendencia que está teniendo el sector jurídico a prorrogar esta situación con posterioridad a la situación COVID, ¿no? En segundo lugar, la suspensión de la formulación de las cuentas anuales, ¿no? Esto ya lo conoceréis y se ha comentado. Bueno, la normativa COVID, con buen criterio entiendo, pues ha extendido con 3 meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, pues la posibilidad para que el órgano de administración formule sus cuentas anuales. Como sabéis, pues con carácter general para aquellos ejercicios que estaban cerrados a 31 de diciembre, pues había que formular las cuentas en 30 de marzo. Bueno, pues si tenemos en cuenta
la posibilidad de que el estado de alarma se levante el día 8 de junio, pues nos iríamos al 8 de agosto para formular las cuentas anuales y, consecuentemente, no hace falta que digamos pues que nos iríamos al 8 de noviembre para convocar a la Junta General y nos iríamos al 8 de diciembre para depositar las cuentas anuales. ¿Qué ocurre si una compañía quiere formular voluntariamente las cuentas anuales el 30 de marzo? Pues exactamente igual que si antes las quería formular el 30 de enero, es decir, no hay ningún problema. No hay necesidad, se deja constancia, lógicamente, de los acuerdos en el acta correspondiente y se cumplen los trámites o los plazos tal y como está previsto en la legislación ordinaria. Oye, y en aquellas compañías que hubiera vencido el plazo para formular las cuentas con anterioridad a la declaración del estado de alarma, bueno, en ese caso sí establece el ICAT que no permita a esas compañías acogerse a esta moratoria, con lo cual, en principio, tendría que cumplir los periodos anteriores para la formulación de cuentas. Lógicamente, si el estado de alarma se aplaza más allá del 30 de junio, que no es previsible, pues sí habría una prórroga para la celebración de la Junta General Ordinaria para la aprobación de las cuentas. Otras medidas establecidas, pues bueno, la modificación de la propuesta de aplicación, que quizás no es tan relevante a estos efectos, porque como sabemos ya nos encontramos en esta fase final del estado de alarma, pero sí es relevante a los efectos de lo que viene posteriormente, bueno, pues porque eso se extiende a la posibilidad de reformular las cuentas anuales cuando efectivamente existan circunstancias, como ha comentado mi compañero José Antonio, que permitan o que alteren la situación económica de la compañía con posterioridad al cierre, ¿vale? Bueno, y sobre las Juntas Generales Ordinarias, pues lo que ya comento, ¿no? El mismo aplazamiento, el decalaje que ha seguido, que va a seguir en todos los procedimientos societarios, exactamente igual que en la legalización de las cuentas anuales, de las cuentas anuales y de los libros contables y de la aprobación del informe o de la emisión del informe de auditoría, ¿vale? Bueno, es cierto que se han flexibilizado los plazos. ¿Es recomendable acogerse a estos nuevos plazos? Bueno, pues eso dependerá de la compañía, ¿no? Como siempre digo, si está todo preparado en plazo y no existen contingencias a corto plazo, pues, bueno, ¿por qué no dejar ya cerrada la formulación de cuentas anuales? Y así evitamos, pues, reflejar determinadas circunstancias que con posterioridad, lógicamente, van a dañar la imagen de la compañía. En segundo lugar, como podéis ver, bueno, pues otro aspecto fundamental es la estructura societaria, en la relación entre la sociedad y los socios. Desde luego, si hay un elemento que causa problemas en una compañía, no solo en época de crisis, pero desde luego con mayor incidencia en situaciones de crisis, son los conflictos sociales por el incumplimiento o la violación de determinados derechos del socio. Yo no vengo tampoco a comentaros cómo se solventa este tipo de situaciones, que desde luego en gran medida muchos de los empresarios habréis pasado por ello, ¿no? Lo que sí vengo es a recomendaros que se haga una revisión minuciosa de todos los documentos que constituyen el régimen jurídico de la compañía. Y no hablo solo de los estatutos sociales, hablo también de los pactos parasociales, acuerdos de socios, hablo de los contratos joint venture, hablo incluso de los protocolos familiares, etcétera. Todos aquellos documentos que puedan alterar de una manera u otra las garantías o los derechos que se establecen a los socios respecto a los estatutos, a la legislación vigente, ¿no? Oye, ¿qué tipo de aspectos son importantes en este sentido? Bueno, pues todos sabemos que en pactos parasociales, en protocolos familiares, se pueden establecer determinadas garantías para los socios. ¿Garantías de qué tipo? Pues beneficios, el destino de beneficios de la sociedad, reparto de dividendos obligatorios en determinadas circunstancias, a cierre de ejercicio del 19, como veníamos diciendo, lo que ello podría implicar, el ejercicio de derechos de separación, el ejercicio de derechos de opciones de venta para la desinversión en una compañía, el otorgamiento de avales y garantías por parte de la compañía en determinadas operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de acuerdos que están previstos en determinados pactos, en determinados contratos privados, ¿vale? Y que, bueno, pues o se revisan o en la medida de las posibilidades se renegocian a los efectos de evitar, digamos, mayores efectos sobre la situación que en un periodo de crisis, la situación económica con un periodo de crisis pudiera tener la compañía, ¿vale? No solo eso, lógicamente también determinados acuerdos o determinados derechos, pues como pueden ser prestaciones accesorias para la aportación de fondos a la compañía o la prestación de servicios a la compañía, derechos de información cualificados, etcétera, etcétera, que pueden, como digo, afectar al día a día de la compañía, ¿vale?
si os parece, pasamos, bueno, por último hablamos de las medidas estructurales. Bueno, no hace falta que yo os comente, y mucho menos a empresarios del sector, lo importante que resulta actualmente para el sector aeronáutico, pues digamos, reforzar la situación económica o jurídica de una compañía a los efectos de poder ser competitivo en el mercado nacional o internacional. Digo que no hace falta que yo os lo diga porque lo conocéis, ¿vale? Y bueno, pues no van a ser pocos los supuestos en los que efectivamente en empresas del sector se vayan a proponer determinadas concentraciones empresariales que permitan esta finalidad, ¿no? Una de ellas, bueno, pues una de ellas, como ya conocéis, es la fusión. La fusión muchas veces pues queda, digamos, confunde el término fusión por absorción porque parece que una sociedad pues fagocita a otra. En cierta medida es así, pero realmente las operaciones de fusión son operaciones muy sencillas, en el sentido, bueno, la mayoría de ellas en el sentido jurídico, muy garantistas respecto a los socios y a los trabajadores. Otra cosa respecto a los acreedores, que eso daría para otra sesión, ¿vale? Y además, bueno, pues permite a los empresarios pues obtener ciertos beneficios de una manera eficaz, ágil y garantista, ¿no? El proceso de fusión, en esos aspectos relevantes, pues debéis tener en cuenta que su génesis se encuentra en un pacto entre empresarios, es decir, no deja de ser el proyecto de fusión un convenio entre los empresarios. Como tal, pues lógicamente cada uno de los empresarios va a establecer cuáles son sus condiciones a la hora de unir las empresas, ¿no? En segundo lugar, la valoración de las empresas, que es la clave al final para la determinación de la ecuación de canje, pues no deja de ser también un convenio entre los propios empresarios, ¿no? Vale, oye, pues ellos mismos fijan cuáles son, como si se tratara de una compraventa de empresa, cuáles son las condiciones a la hora de establecer la contraprestación. ¿Vale? En tercer lugar, las mayorías son mayorías por órganos sociales, es decir, no estamos hablando de unanimidad, necesitamos tampoco consenso, ¿verdad? Son mayorías, es verdad que son mayorías cualificadas, que se requieren 2/3 de los votos de la Junta General, pero no deja de ser imposición de mayoría como en todos los procesos dentro del derecho de sociedad, ¿no? Y en cuarto lugar, oye, pues los trabajadores en principio tampoco tienen nada que decir. Tienen un derecho de información, pero en principio no tienen nada que decir. Sí hay que tener en cuenta, por su relevancia, la afectación a los contratos vigentes, ¿vale? En todo este tipo de procedimientos, pues hay que tener muy claro cuáles son aquellos que tienen determinadas cláusulas relativas a los cambios de titularidad, ¿vale? Bueno, pero eso, como todos sabéis, pues se lleva a cabo unos procesos de auditoría o due diligence, que eso sí, y eso es recomendación expresa, en todo caso, se trate de procesos de concentración empresarial a través de fusión o se trate de procedimientos de adquisición de empresas, se deben llevar a cabo. Es decir, oye, ¿basta con hacer una revisión financiera, una revisión contable o basta con revisar los modelos tributarios? No, no basta, no basta. Es decir, no es que esté vendiendo mis servicios ni muchísimo menos, pero desde luego no son pocas aquellas situaciones en las que efectivamente se producen o se declaran una serie de contingencias que no es que el vendedor de la compañía o la otra parte en la fusión quisiera no poner de manifiesto, sino que muchas veces los procesos de due diligence o auditoría sacan a la luz determinados aspectos que ni siquiera el empresario conoce, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues aquellas operaciones de separación patrimonial cuando se pretende bueno, pues diferenciar las ramas patrimoniales que en procesos de crisis, siempre que no se haya adentrado ya en el proceso de crisis real, bueno, pues son muy útiles a los efectos, lógicamente, de evitar la contaminación en el riesgo cuando se tratan de diversas ramas de actividad, ¿vale? La segunda y tercera parte ya son considerablemente más ágiles, ¿vale? En primer lugar, los aspectos operativos. Bueno, la renegociación de las condiciones contractuales no es ni siquiera una propuesta que yo pueda hacerle al empresario. Es decir, oye, el propio empresario sabe perfectamente que en situaciones de crisis es necesario pues, establecer las bases para una negociación con proveedores, con clientes o con suministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Oye, pues porque efectivamente en la mano del proveedor existe la posible solución a una situación de crisis. Simplemente, como decía José Antonio, pues aplazando los periodos de pago, ¿vale? No obstante,
como esto es una cuestión negocial, tampoco puedo entrar yo a asesoraros en esta materia, digamos, con carácter generalizado, pero sí os puedo decir, bueno, os puedo hablar de esa circunstancia de la que todos habréis hablado, habréis escuchado, que es la fuerza mayor, ¿no? Oye, ¿qué es la fuerza mayor? Bueno, la fuerza mayor es un supuesto que es imprevisible, es un supuesto pues que de una u otra manera ninguna de las partes podía prever, ¿vale? Y es un supuesto de que de ninguna de otra manera pueden evitar, ¿vale? Oye, ¿esto me permitiría a mí en esta situación hacer o imponer determinadas condiciones contractuales? Obviamente no, ¿vale? Tanto es así que bueno, ni siquiera la fuerza mayor está prevista para el proceso, o sea, para la resolución del contrato, ¿no? Oye, la fuerza mayor no nos permitiría resolver un contrato o establecer modificaciones en el contrato. No. La fuerza mayor, en principio, sobre la base de nuestra normativa, está prevista únicamente para evitar la derivación de responsabilidad en casos de incumplimiento. Eso en principio, ¿vale? Tal y como lo tenemos hoy en día, tenemos hoy en día estructurado. Hay una segunda figura, que también habréis oído hablar de ella, que es la cláusula rebus sic stantibus, ¿vale? Esta segunda figura es una, digamos, es una creación jurisprudencial, ¿vale? Que permite que en determinadas circunstancias, cuando han variado mucho la situación entre los contratantes, pues se puedan alterar las condiciones contractuales, ¿vale? Esto no es aplicable directamente o automáticamente, no. Tiene que existir pues, una alteración extraordinaria, una gran desproporción entre las partes respecto a la que existía con anterioridad al hecho que lo ha provocado, ¿vale? Tiene que ser imprevisible, no puede existir otro medio para poder solucionar o solventar el problema y además se aplica siempre que exista y se acredite la buena fe de las partes contratantes, ¿vale? El estado de alarma de la situación de COVID nos permite aplicar estos instrumentos. Hombre, a priori parece que sí, en determinadas circunstancias. A priori digo, ¿por qué? Bueno, pues porque las circunstancias son tan excepcionales, la paralización generalizada de los sectores empresariales ha sido tan imprevisible y tan generalizada que, bueno, a priori parece que sí. No obstante, esto lógicamente merece una revisión muy detallada de los contratos que sustentan las relaciones comerciales y, evidentemente, de las circunstancias del propio contrato. No es igual un contrato de suministro pues, que un contrato de compraventa para la aplicación de este tipo de cláusulas, ¿vale? Y bueno, respecto a la parte, bueno, sí quería comentar respecto a la financiación y capitalización únicamente, bueno, pues, lo que ya había comentado mi compañero José Antonio, ¿vale? Pues, la financiación y capitalización pues, dependerá mucho de las necesidades de la empresa, si es financiación interna o externa, si es a través de acceso al capital, que a día de hoy, en situaciones de crisis, como comprenderéis, no es recomendable, o es a través pues, de otros modelos de financiación, como pueden ser los préstamos participativos, los préstamos ordinarios o la aportación a fondos propios, ¿vale? Y respecto a las medidas complementarias que se comentan ahí en el punto 3, sí debe revisarse con carácter generalizado y en situaciones de crisis que vayan a prever una disminución de la cifra de negocio, la retribución del órgano de administración. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Ley de Sociedades de Capital exige que la retribución del órgano de administración sea adecuada y proporcional. Concretamente, dicta que la retribución deberá guardar, en todo caso, proporción razonable con la importancia de la sociedad, con la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado con empresas comparables. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si se tiene una retribución para los órganos de administración en una circunstancia y deviene una crisis económica, imperativamente, desde el punto de vista de la Junta General, debería hacerse una revisión de la retribución, ¿vale? Cuando no, de los estatutos sociales, pero incluso en los supuestos en los que existan contratos con consejeros ejecutivos o consejeros delegados, debería igualmente hacerse una revisión de la retribución del órgano de administración. No voy a extenderme más en esto, es únicamente una recomendación a los empresarios a los efectos de evitar posteriores conflictos en procesos concursales, etcétera, etcétera. Por último, y aquí sí que no me voy a extender, respecto a las crisis societarias,
bueno, pues ya sabéis que en determinadas circunstancias de crisis económica, pues se puede dar que en una compañía se entre en una causa de disolución legal. Bueno, en estos casos, bueno, los procedimientos establecen que desde el momento en que se conoce la causa de disolución, pues se abre un periodo de 2 meses para que se convoque a la Junta General a los efectos de que se solvente la causa de disolución o, por el contrario, se disuelva y se abra el procedimiento de liquidación de la compañía. Vamos a ver, la normativa COVID, en este caso, ha establecido una moratoria a los efectos de ampliar el plazo a los 2 meses después del levantamiento del estado de alarma. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues si volvemos a lo de siempre, si el estado de alarma se amplía ahora, volveremos otra vez a ampliar el plazo y si no, bueno, pues se abrirá un periodo de 2 meses. Hay que tener en cuenta que si la causa de disolución ya venía, o sea, ya se traía con carácter previo al estado de alarma, pues lógicamente se ha suspendido el plazo y se vuelve a reanudar con posterioridad, o por lo menos eso se sobreentiende del dictado de la ley, ¿vale? Y además se establece una cuestión muy importante a los efectos de la situación en causa de disolución de las compañías para el ejercicio del año que viene, bueno, pues porque se entiende que a los efectos de calcular la situación de desbalance de la compañía, ¿vale? Aquellas compañías en las que la cifra del patrimonio neto, el valor del patrimonio neto quede por debajo de la mitad de la cifra del capital social, pues no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en el ejercicio 2020. ¿Vale? Bueno, eso con carácter general a la disolución. Respecto a los mecanismos preconcursales, únicamente llamar la atención sobre una cuestión importante, y es que hay un precepto de la ley que actualmente, pues para los supuestos en los que se produce o se accede a financiación interna de la compañía, es decir, todas aquellas aportaciones al capital, a los fondos propios de socios de la compañía, que como sabéis, al ser personas vinculadas en un concurso de acreedores, pues obtendrían una calificación de su crédito como subordinado. En este caso, bueno, pues se ha relajado esa calificación y se permite que todas estas aportaciones pues tengan en un proceso concursal posterior, tenga la calificación como ordinario, que lógicamente le mejora la posición del socio que ha aportado dinero a la compañía en aras a evitar el concurso de acreedores de la compañía. Y bueno, poco más. Tampoco me quiero extender más, tampoco quiero pisarle más contenido a mi compañero Francisco, a quien, si os parece, si no hay ninguna cuestión, pues le cedo la palabra. Hola, Alfonso, muchas gracias. Hay un par de preguntas. Sí. La tenéis por el chat. Es bastante larga, si quiere leerla mejor. Una pregunta de Alicia Gil. Sí, vamos a ver. La estáis viendo, ¿no? ¿Si la puede leer, por favor? Sí, perdón, José Antonio. No, un poquito más abajo, mira, abajo. Perdón. Alicia Gil. Eso. Si el plazo de formulación de las cuentas anuales se inicia tras el estado de alarma, ahí empieza el periodo para auditar las cuentas anuales, con lo cual podrá haber modificaciones respecto a la formulación. Pero si no cambia la fecha de presentación del impuesto de sociedades y hay algún cambio, se tendrán que presentar declaraciones complementarias, solicitudes de rectificación, sí, de autoliquidación. Sí, así de sencillo. Se tendrán que presentar declaraciones complementarias. Y los solicitudes de rectificación o lo que corresponda. Además, no es raro. O sea, de hecho, es habitual en algunos casos en los que compañías que presentan las cuentas anuales fuera de plazo, porque todo el mundo sabe que las cuentas anuales tienen un plazo, pero también todo el mundo sabe que no suelen sancionar. Y esto no es lo negaré, que lo he dicho. Pero bueno, pues sí, a veces se presentan las cuentas anuales pasado el plazo de declaración de impuestos sobre sociedades y se solicitan rectificaciones incluso solicitando devoluciones de impuestos, vamos. No siempre se ganar más. Las rectificaciones son beneficiosas. Sí, en mi opinión sí. Se va a tener que presentar declaraciones complementarias y además supongo que en muchos casos, ¿verdad? Como dices ahí, como todo esto se va a auditar tarde y salvo que cambie el plazo de presentación del impuesto sobre sociedades, que no lo sé, a ver cómo va la cosa, pues evidentemente los ajustes de auditoría van al lugar que se tengan que presentar rectificaciones de los modelos, siempre y cuando no se cambien en la fecha de presentación. Pero yo lo dudo, dada la falta de liquidez que tiene el Estado, aplazar el pago de impuestos sobre sociedades, no sé qué más. Muy bien.
No sé si ha quedado clara no sé si la respuesta clara, pero vamos, yo he sido, en mi opinión, hay que presentarla. Y además, no es la primera vez, se da habitualmente. Que no, a veces se presentan fuera de las cuentas anuales y el resultado no coincide. O sea, que no es la primera vez que va a pasar. No. Vale, tenéis otra pregunta de Soledad Rodríguez, ¿La puedes de bajar? Soledad Rodríguez, perdón, Ryanair. ¿Puedes ponerla para que la podamos ver? Que no... No, yo le doy. Ahora vamos. Le doy, no hay problema. No sé si en esta sesión podría formular la siguiente cuestión. Tras la finalización del periodo de ERTE por fuerza mayor, ¿puedo luego iniciar otro ERTE por razones económicas? Gracias, un saludo. Soledad, por supuesto que puedes plantearla. Es cierto que de hecho, se tiene que ir preparando ya, ¿no? hemos preparado una sesión, no de aspectos laborales, así lo hablamos con Juan y con Melanie, pero evidentemente nos puedes hacer esa pregunta. Efectivamente sí que se puede hacer un ERTE por fuerza mayor, que esté en vigor ahora, y se puede empezar ya o se debe empezar ya a negociar un ERTE por causas económicas y organizativas, que además tendrá vigencia desde el 30 de junio, que como sabéis es el periodo al que se ha prolongado por el Estado la vigencia de los ERTE por fuerza mayor que se aprobaron en su momento por el Real Decreto Ley 8/2020. Con lo cual, la respuesta es clara, sí. Y es más, lo aconsejable, de hecho así lo venimos haciendo con muchos clientes, clientes que hoy día tienen un ERTE por fuerza mayor, están ya negociando los ERTE por causas económicas y organizativas y de producción sobre todo, de cara a la etapa post-estado de alarma. Con lo cual la respuesta es que sí, es afirmativa. Muchísimas gracias. Me indican que las dos respuestas han sido claras. Muchas gracias. De momento no hay más preguntas. Muy bien, pues si os parece voy a iniciar yo con el último tramo de la ponencia o de la presentación en relación a la responsabilidad del empresario o de los administradores a la hora de tomar decisiones. Mirad, decía Joaquín Garrigues que el ser administrador es un deporte de riesgo. Pues en una época de crisis, y de esto hemos aprendido mucho después de la crisis del 2008, esto se recrudece y se refuerza aún más. Sin duda es un deporte de riesgo ser administrador y, como bien decía antes Alfonso Ollero, es muy importante conocer las distintas instituciones que rigen la vida de una sociedad. No es lo mismo ser socio de una compañía que ser administrador, no es lo mismo ser socio y ser administrador, y no es lo mismo ser socio, administrador y ser a su vez de la compañía. Creo que los distintos roles que se pueden dar en una compañía es importante que lo tengamos claro siempre, pero sobre todo también en épocas de crisis. En principio, la ley de sociedades de capital española, pues bueno, establece, como sabéis, las sociedades de responsabilidad limitada. Ahí, en principio, la responsabilidad está limitada a las aportaciones del capital que se aporta y del capital que se invierte en las compañías. Con lo cual, en principio, los socios de las sociedades mercantiles no tienen responsabilidad por las deudas en las que puede incurrir la sociedad en las que ellos han invertido su capital o han invertido su dinero. Ahora bien, normalmente en compañías del tamaño a las que nos estamos refiriendo, aparte de socios, pues somos administradores de las compañías. También hablaba Alfonso de los distintos tipos o de las distintas formas que existen en derecho de administrar las compañías. Administrador único, administrador solidario, administradores mancomunados y consejo de administración. Pues bien, son los administradores los que a la hora de tomar decisiones tienen que velar no solo por el patrimonio de la compañía y por el interés de la compañía, sino pensar también, en cierta medida, en su patrimonio que pueden poner en juego cuando toman decisiones no concordes con la ley o no concorde con los estatutos sociales o sin cumplir el deber de diligencia que la ley de sociedades de capital les impone, ¿no?
Y en este sentido, bueno, me gustaría deciros, ya hubo una reforma de la Ley de Sociedades de Capital en el año 2014 para la mejora del gobierno corporativo, que fue bastante, además un poco heredera de la crisis económica anterior, en la que se matizaron o se trataron de aclarar los deberes que tienen los administradores a la hora de administrar los negocios y así como las responsabilidades en las que pueden incurrir. Deciros que al empresario o al administrador se le exige una diligencia de ordenado empresario y de representante leal, es decir, va más allá de la antigua composición del Código Civil del buen padre de familia. Al final el administrador está obligado, tiene la obligación de informarse y de tomar las decisiones con información suficiente y tomar las decisiones con arreglo a un protocolo adecuado a la hora de adoptarlas, ¿no? Entonces, quería incidir en este aspecto, en principio, que es hacerles ver a los administradores de las compañías que son, o que tienen, o que pueden llegar a tener responsabilidad por las decisiones que tomen a la hora de administrar los negocios. Habla el slide, citamos el deber de diligencia, como decimos, el ordenado empresario y el deber de lealtad para con la compañía. Hay un elenco de actividades o de actuaciones que están prohibidas en el artículo 225 y siguiente de la Ley de Sociedades de Capital, en las que los administradores no deben incurrir. Y después es importante también, esto no es una responsabilidad directa, son responsabilidades en la medida en que no adoptemos los acuerdos y no tomemos las decisiones de una determinada forma, pero quería hacer también especial incidencia en la discrecionalidad empresarial. Al final, el contrato, digamos, orgánico con el administrador de una compañía no tiene por qué ser un arrendamiento de resultados, sino un arrendamiento de unos servicios que se le va a dar a la compañía. Siempre y cuando actuemos sin interés personal como administradores, siempre actuemos de buena fe a la hora de tomar las decisiones, como decía antes, con información suficiente y con arreglo a un protocolo adecuado, pues estaremos alejando el riesgo de incurrir en responsabilidades por parte de los administradores sociales de las compañías que dirigimos, ¿no? Ponemos ahí la mención del compliance, que ha estado tan de moda tras la reforma del Código Penal del año 2010. Al final, el cumplimiento normativo y el conocimiento exhaustivo del funcionamiento de las organizaciones hacen que los administradores puedan dormir más tranquilos a la hora de tomar sus decisiones y de tomar sus estrategias en las compañías. Y en periodos de crisis, pues evidentemente mucho más, porque es evidente que el riesgo de equivocarse pues es mayor, por cuanto que no depende solo de la decisión del administrador o del directivo de la empresa, sino digamos, del entorno en el que se desenvuelve y en el que se desarrolla nuestra actividad. Por lo tanto, quédense con ese mensaje. Es un deporte de riesgo, pero si se toman las medidas oportunas y se toma la diligencia adecuada, pues ese riesgo no tiene por qué materializarse en responsabilidades personales y patrimoniales personales de los administradores de las compañías. Entrando un poco en el tema de la responsabilidad, evidentemente hay distintos escenarios o distintas esferas en las que el administrador puede o podría incidir en responsabilidad. Está una parte más civil o mercantil, que es lo conocido por responsabilidad por daños y la responsabilidad por deudas. Está la parte, digamos, más concursal, que es la responsabilidad en los casos en los que las compañías acaben yendo a un concurso de acreedores, y en lo que se llama, os ha venido a llamar, que habréis escuchado hablar en los últimos tiempos, la sección de calificación del concurso, el ver la causa que ha motivado la insolvencia de las compañías. En determinados supuestos, evidentemente, y además también hemos tenido un banco de pruebas importante en la crisis anterior,
el dejar deudas con la seguridad social en muchos casos es susceptible de que esa deuda se la acaben derivando al administrador social de la compañía cuando no hace todo lo necesario, todo lo conveniente para que la compañía no genere esas deudas con la seguridad social. Igualmente, existe la posibilidad de que al final el administrador pueda ser responsable por deudas tributarias o con la administración tributaria o deudas fiscales previstas en el artículo 43 y 42 de la Ley General Tributaria y efectivamente también en nuestra actuación como administradores podemos incurrir en determinados casos en responsabilidad penal. Estos son los tipos de responsabilidad en los que podemos incurrir a la hora de administrar los negocios y de dirigir las compañías. Y bueno, yo haré algunos comentarios muy rápidos sobre cada uno de ellos y intentaré volver a darle algunas claves para evitar ese tipo de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad por daños, es una responsabilidad, al final los administradores son responsables de los daños que causen a terceros, a la propia sociedad e incluso a los socios por tomar decisiones contrarias a la ley, contrarias a los estatutos o sin, digamos, adoptar sus decisiones a la diligencia que le es debida conforme al empresario leal que decíamos antes y al ordenado empresario. Con lo cual, esto es una acción que puede además sustanciarse a través de una acción social de responsabilidad, que es la acción cuando esa actuación causa un daño al patrimonio de la sociedad y la propia sociedad, a través de su Junta General, puede articular esta acción de responsabilidad y subsidiariamente la podrían ejercitar primero la propia sociedad y subsidiariamente los socios que tengan más de un 5% de la compañía o acreedores de la compañía. Pero insisto, aquí se trata de en la acción social se trata de un daño directo al patrimonio de la sociedad por la actuación dolosa o culposa del administrador de la sociedad. Por otro lado está la acción individual de responsabilidad, que en este caso es otra acción judicial, una acción civil o acción mercantil. En este caso el daño se produce no en el patrimonio de la sociedad directamente, sino en el patrimonio de los terceros que contratan con la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en acreedores de la compañía que tienen insatisfechos sus créditos, que la compañía no les paga las deudas que tienen con ellos y que entienden que en el actuar del administrador o del órgano de administración puede haber una falta de diligencia o una posible culpabilidad a la hora de generar esa deuda. Bueno, pues está la acción social y está la acción individual, que en este caso son los terceros que contratan con la compañía las que la pueden citar y ya no solo buscar el resarcimiento por vía del patrimonio de la sociedad, sino también en determinados casos por vía del patrimonio del administrador de la compañía. Aparte de la responsabilidad por daños, que no ha cambiado nada como consecuencia de la crisis del COVID-19 y sí ha dado lugar en la anterior crisis a muchas demandas, esto de la compañía no me puede pagar pero su administrador pues tiene una finca, es muy difícil o es difícil de articular ese tipo de reclamaciones, pero en determinados casos, pues por supuesto, se pueden dar lugar a ellas. Decía la responsabilidad por daño. Punto 2, la responsabilidad por deudas. En este caso sí ha habido novedades en relación al COVID y son novedades que ya ha apuntado antes Alfonso Ollero en su intervención, que son tranquilizadoras y que son beneficiosas y que dan cierto respiro y cierta tranquilidad a los órganos de administración de las compañías. Efectivamente, cuando el legislador lo que ha dicho han sido dos cuestiones. Cuando hay pérdidas en la sociedad, que desde el punto de vista patrimonial la sociedad se desequilibra, pues los administradores están obligados a convocar su Junta General y están obligados a reaccionar, de tal manera que si la Junta General de Socios no adopta decisiones al respecto, son ellos mismos los que tienen que provocar la disolución de la mercantil.
so pena de incurrir en responsabilidad por las deudas que se generen desde el acaecimiento de la causa de disolución en adelante, ¿no? Bueno, pues esto, como bien decía Alfonso, hasta la fecha esa responsabilidad era de 2 meses. Bueno, desde que se acaecía la causa de disolución, ahora el legislador la ha prorrogado a 2 meses desde que finalice desde que finalice el ejercicio a 31 de diciembre del 2020, con lo cual la responsabilidad por deudas a día de hoy pues supone es más difícil de articular y el administrador puede tener mayor tranquilidad a la hora de tomar sus decisiones. En relación a la responsabilidad concursal, también decíamos que hay novedades en relación al COVID. Como sabéis, anteriormente con la legislación concursal, el que está obligado a presentar el concurso de acreedores, o el que tiene el deber de presentarlo, no son los socios de las compañías, son los administradores y son las personas que administran la sociedad. Pues bien, anteriormente decía la norma, la ley concursal de 2003, que por cierto ya sabéis, también habréis escuchado en prensa que recientemente se ha aprobado el texto refundido que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2020, decía la ley que desde que el administrador sabía o debía conocer que la sociedad iba a ser insolvente o va a ser insolvente, pues que tenía un plazo de 2 meses para presentar el concurso de acreedores o bien para, como decíamos antes, solicitar a la Junta General de Socios la aportación de dinero para compensar esas pérdidas o a terceros de la compañía. Pues bien, este plazo de 2 meses se ha alargado también y hasta final del ejercicio 2020 los administradores no están obligados a presentar el concurso de acreedores de aquellas sociedades que entiendan que pueden ser insolventes. Que no estén obligados no quiere decir que en determinadas circunstancias no sea algo recomendable. La institución concursal, me gustaría lanzar un mensaje, una institución muy denostada y con muy mala prensa en España, pero el legislador está tratando de adoptar los mecanismos preconcursares que hablábamos antes y entendemos que un concurso de acreedores en tiempo y en forma y bien preparado y bien arbitrado por parte del órgano de administración y en coordinación con los principales acreedores de la compañía puede ser el mecanismo idóneo para que compañías solventes que están en un periodo transitorio de dificultades de tesorería o de dificultades financieras, pues utilicen esa herramienta legal para superar con éxito esta crisis en la que nos encontramos, que sin perjuicio de lo profunda o no que sea, entendemos que al final es una crisis que debe de ser coyuntural y esperemos que en la menor parte posible se convierta en una crisis estructural, ¿no? Siguiendo con los tipos de responsabilidades a que puede dar lugar la actuación de los administradores, hablábamos de la seguridad social. Hablamos de novedades COVID. Bueno, aquí es importante, y lo habéis padecido todos en el actuar de estos meses atrás y de estas semanas atrás, el tema de la prevención de los riesgos laborales. El trabajador tiene derecho a trabajar con seguridad, tiene derecho a que se proteja su salud a la hora de acudir al centro de trabajo y ahí los órganos de administración de las compañías tenemos que ser muy cautelosos y procurar todos esos medios para que en ningún caso el posible contagio de un trabajador pueda conllevar responsabilidad por los órganos de gobierno de la compañía. En este caso no solamente hablamos de responsabilidad patrimonial o responsabilidad económica, sino que también en determinadas cuestiones y en determinados casos de especial gravedad podemos hablar incluso de una responsabilidad penal por delito, en este caso contra los trabajadores, ¿no? En concreto regulados en el artículo 316 y 317 del Código Penal. Responsabilidad por deudas con la Seguridad Social. Yo creo que es un momento, los periodos de crisis,
creo que los administradores, aparte de estar debidamente informados, como os decía antes, deben de anticiparse y deben de ser conscientes y deben de buscar las medidas de mantenimiento y las medidas de la toma de decisiones adecuadas en las empresas. Han hablado antes, tanto José Antonio como Alfonso, de muchas fórmulas. Y las fórmulas algunas veces no son solo, no es tirar para hacia adelante, empezar a impagar y esperar a que el cliente o esperar a que el Estado o esperar a que el tiempo cambie. No, hay que tomar decisiones y a veces, pues cuando yo empiezo a dejar de pagar los seguros sociales, cuando yo empiezo a tener problemas para pagar las deudas tributarias, cuando yo empiezo a tener problemas para pagar a su debido vencimiento los préstamos financieros o los préstamos bancarios que tengo, pues el administrador o el órgano de administración debe pararse, debe de ver las herramientas que tiene en su poder y tomar decisiones suficientes y adecuadas, no solo ya para procurar la continuidad de la empresa con la forma social que tiene hoy o con otras distintas. Se ha hablado de fusiones, se ha hablado de operaciones de ventas de rama de actividad, se ha hablado de operaciones de concentración, en definitiva, se ha hablado de préstamos que pueden ser préstamos de los propios socios de la compañía, son préstamos que pueden dar terceros interesados o no en el negocio, son préstamos, por supuesto, que pueden dar las entidades financieras, porque si no se toman ese tipo de decisiones, en cuanto a las deudas públicas, y hablamos de la seguridad social y la administración tributaria, si no se toman las decisiones en el tiempo adecuado, que esto es importante también, no solo son cuáles son las decisiones, sino cuándo se toman las decisiones, pues puede llegar a derivar deudas a los administradores de las compañías que no han hecho los deberes, si me lo permitís, en el tiempo adecuado. En la crisis anterior, creedme que hemos visto muchos casos de derivación de responsabilidad a los administradores, tanto por deudas con la Seguridad Social como por deudas por Hacienda. Es cierto que la responsabilidad o esa derivación puede ser solidaria o puede ser subsidiaria, es decir, un segundo escalón, que digamos es lo más habitual, pero ojo que también en determinadas circunstancias puede haber una responsabilidad solidaria por parte de los administradores. Y por último apunto ahí el tema de la responsabilidad penal. Sabéis que por lo menos en la crisis pasada se tiende mucho a la criminalización de la actuación de los administradores y de las empresas en su actividad, ¿no? Para esto, como decía antes, yo creo que es importante el tener implementados los compliance de cumplimiento normativo para evitar la responsabilidad penal en principio de la propia sociedad mercantil, que sabéis que ya puede incurrir en responsabilidad, pero también para, digamos, cumplir con las formalidades que el legislador le exige, como decíamos antes, un deber especialmente cualificado a los administradores de las compañías. Y hay tipos penales que son característicos, que por nuestra experiencia, pues ha habido muchos procedimientos en la crisis anterior, ¿no? Pues delitos de estafas y apropiaciones indebidas, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores. Hemos apuntado antes la problemática que se da en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Y después, bueno, dos delitos que tienen mucho que ver con el marco de actuación, digamos, de los administradores no solo para con los terceros, sino también para con la sociedad, como son los delitos societarios y los delitos de insolvencia punible. Ha habido concursos de acreedores en los que los propios socios de la compañía han entendido que se les había defraudado, digamos, su confianza legítima a los administradores y que se había causado un daño de un concurso provocado por parte de los administradores que habían atendido a unos intereses que no eran los propios de la sociedad mercantil. Yo por acabar y por lanzaros algunas ideas, creo que es importante que el administrador esté siempre muy informado de lo que ocurre en su compañía y de lo que ocurre en el entorno en el que se desarrolla, muy informado. Tenemos el deber de informarnos. No vale esto de decir yo no lo sabía, eso ya está superado por la legislación de sociedades de capital. Creo que es también muy importante tomar las decisiones a tiempo. Ahora el legislador, como os he dicho, nos ha dado cierto oxígeno y nos da cierta tranquilidad para revisar el estado de nuestras compañías. Como decía antes José Antonio, parece que desde el punto de vista patrimonial, sabéis que ahora
la responsabilidad por deudas y la causa de disolución por pérdida de las generadas en el año 2020, como consecuencia del COVID, no van a computar a efectos de la causa de disolución. Pero esto desde el punto de vista patrimonial. Pero las empresas, y eso lo sabéis mejor los empresarios que los abogados, se pierden por el bolsillo. Y el problema patrimonial puede estar solucionado, pero el problema financiero no. Y el dejar de pagar es lo que nos pone un poco en riesgo de posible insolvencia de la compañía, ¿no? Y el no tomar decisiones en tiempo, pues puede que a los administradores también les pongan un problema personal. Quería decirles también, es muy importante, los seguros de responsabilidad civil de los administradores. Esto también se puso de moda en la crisis actual. Estoy seguro que todos los administradores que nos escuchan lo tienen, pero es bueno que se revisen esas pólizas y es bueno que se revisen esos seguros porque hay que tener tranquilidad a la hora. No se puede trabajar en un continuo estrés, sino que creo que los administradores tienen que estar, digamos, relativamente tranquilos a la hora de decidir, porque si deciden dentro de un protocolo adecuado, pues no estarán poniendo en riesgo la supervivencia no solo de la empresa, sino también de su patrimonio. Y incidir mucho en el tema de la información. Para mí es una de las cuestiones fundamentales y del cumplimiento de las obligaciones formales. Las cuentas anuales, decía antes José Antonio, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo por formularlas en tiempo, hay que hacer un esfuerzo por depositarlas en el registro mercantil en tiempo. Creo que es importante en aquellas entidades que tengan un consejo de administración, que efectivamente el consejo de administración se reúna las 4 veces al año que se establece la legislación. En fin, el dotar de naturalidad a los órganos de administración de la compañía en aras a evitar riesgos de responsabilidad de los administradores, que como decía Juan al principio de la ponencia, pues tienen que tomar decisiones y van a tener que seguir tomando decisiones. El estrés que hemos vivido los meses atrás, o que han vivido ustedes los meses atrás, va a continuar. Esto el año 2020 va a ser un año muy malo desde el punto de vista económico y el 2021 que se prevé la recuperación, pero seguramente los primeros meses también serán complicados. Tenemos que tomar decisiones para que las compañías sobrevivan en este periodo y sobre todo también, un poco haciendo alusión al título de esta parte de la ponencia, para que los administradores no incurran en responsabilidades más allá de las responsabilidades en las que pueda incurrir la propia sociedad y que responda a la sociedad con el patrimonio que tiene. Yo, por mi parte, he finalizado y, bueno, si hay preguntas, pues estamos encantados de escucharos. Muchísimas gracias, Paco. Hay una pregunta de Alicia Gil sobre la responsabilidad que pueden tener los administradores si asumen un excesivo endeudamiento a causa del COVID y el sector no se recupera en 2021 y, por tanto, la capacidad de devolución de las deudas. Vale, pues a ver, Alicia, en principio no hay una responsabilidad directa, no porque ahora estemos pidiendo financiación y después la compañía no se recupere o el negocio no se recupere, no hay una responsabilidad directa. Lo que sí es importante que estemos tomando las decisiones de conformidad con el marco en el que se desarrolla y con el que se desenvuelve la compañía. Si ese dinero va para intentar solventar la situación de la compañía, si ese dinero se invierte y se administra para, como dice la norma, para pagar impuestos, para pagar nóminas, para tratar de continuar con la situación y con la normalidad en el tráfico de la sociedad, si los administradores son diligentes y adoptan sus decisiones en tiempo, pues en el año 2021, pues si tienen que presentar concurso a acreedores, lo tendrán que presentar. Si en el año 2021 tienen que pedir a sus socios dinero para cubrir las pérdidas, lo tendrán que hacer. Si son diligentes a la hora de administrar, no serán responsables, aunque la compañía después no pueda pagar. Lo distinto sería que ese dinero se pida y se utilice no para la compañía y no para el interés social y no para el interés. Yo quiero que una cosa importante, las compañías no son de sus dueños y son de sus administradores. Las compañías tienen un marco y tienen una serie de responsabilidades frente a sus trabajadores, frente a sus socios, frente a los terceros con los que contratan, frente a los
frente a la competencia, frente a los clientes, frente a los proveedores y, por supuesto, a los acreedores financieros, que esto no se puede defraudar. Pero en la medida que esto no se defraude, no existiría una responsabilidad directa. Yo me atrevería a decir, y creo firmemente en el tejido empresarial y en el tejido industrial de Andalucía, yo creo que los empresarios, cuando están pidiendo estas necesidades de financiación, que necesitan y lo van a utilizar en el provecho de la compañía. En la medida que esto se haga, entiendo que no habrá responsabilidad directa de los administradores. Además, hay una limitación por parte de las entidades financieras y por parte del ICO en relación a la hora de conceder estos préstamos, al menos los ICO. Los ICO los controlan. Bueno, yo he visto algunos ya que no estaban tan controlados, pero lo suelen controlar, que se destinan a lo que corresponde, que se pide para lo que corresponde. Muchísimas gracias. ¿Alguna última pregunta tenéis? ¿Y no hay más preguntas, Juan? Vale, bueno, pues efectivamente si no hay más preguntas y vamos ya un poquito tarde, vamos a finalizar la sesión. Yo simplemente daros la enhorabuena a los tres por la brillante exposición que habéis hecho esta tarde. Somos muy conscientes que teníais un gran desafío, que era el tiempo. Habéis tratado materias muy amplias, complejas y tratar de sintetizarlas en el tiempo que disponíamos no era fácil, ¿eh? En cualquier caso, me parece esencial todo lo que habéis aportado esta tarde. Volvemos a repetir que tocan tiempos difíciles, duros, en donde nuestros directivos y también los administradores y consejeros de las sociedades van a tener que tomar decisiones difíciles, complejas, y me parece que lo decías tú, Paco, no se puede estar siempre pendiente de la espada de Damocles sabiendo que estás pisando tierras movedizas. Yo creo que es fundamental que todos estemos bien asesorados, que tengamos la información. Hay una vorágine normativa ahora mismo y es muy difícil estar al día, y para eso es muy importante estar bien asesorado, y eso nos va a dar mucha tranquilidad a la hora de tomar esas decisiones. Os agradezco a los tres vuestra presencia en este webinar. Por mi parte, nada más. No sé si tenéis algo más que añadir. Nada más. Daros las gracias. Daros las gracias, sí. Muy bien, pues gracias también a los que habéis asistido a esta webinar, que espero que, como a mí me lo ha parecido, también hayan sido ustedes. Y les emplazamos a la próxima, que la tendremos este jueves. Cambiando el tercio, trataremos aspectos relacionados al marketing empresarial. Muy buenas tardes. Juan, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.